Hola, ¿qué tal amigos? Buenos, el día de hoy vamos a ver acerca del tema de los seeders en Laravel. ¿Se han preguntado ustedes para qué sirven los seeders en Laravel? Los seeders pues en Laravel nos sirve no solamente en Laravel. Bueno, aquí en Laravel se llama seeders, ¿no? Pero en otros frameworks se llama diferente. Entonces, en Laravel los seeders pues nos sirve para almacenar información y ya no estar haciéndolo pues manualmente, ¿no? Llenando uno por uno. ¿A qué me refiero? Quizás tú te has topado, por ejemplo, que quieres información en tu tabla. Tienes ya tu base de datos creado y quieres llenar información pues en tu tabla, ¿no? Cualquier tabla exactamente que tengas. Entonces lo que quizás tú hacías era esto, ¿no? Por ejemplo, rol uno por ejemplo, hacías esto, ¿no? Llenando manualmente. Y cada vez que tú querías llenar información, pues tenías que hacer eso, ¿no? Entonces Laravel pues pensó en eso y pues creó lo que son los seeders. Llenar exactamente la información, solamente nosotros digitamos una sola vez en esos seeders y cada vez que nosotros queríamos llenar información en esa tabla, solamente bastaba con ejecutar ese seeder y automáticamente pues lo crea esa información en esa tabla, lo rellena automáticamente. Puedes tú crear, por ejemplo, 50, 100, 200 registros. Y cuando, por ejemplo, tú quieres ejecutar ese seeder o quieres llenar, quieres llenar información en esa tabla, solamente basta con ejecutar ese seeder y llenas ya la información con toda tu tabla, ¿no? Los seeder pues exactamente sirven como una parte de prueba, ya, para que tú puedas llenar información en tu tabla. Entonces, para crear un seeder, solamente nos vamos a entrar en la parte de database. En este paquete pues encontramos los factories, que también vamos a ver más adelante, que nos sirve para llenar información falsa, miles de datos en nuestra tabla. Tenemos las migraciones, que exactamente donde se crean nuestras tablas, ¿no? En la base de datos. Y tenemos los seeders. Para este ejemplo, pues como tú ya sabes, primeramente te creas el proyecto. Ya sabes cómo crear un proyecto en Laravel. Y después, pues tienes que configurar para que tú puedas conectarte a una base de datos. Como tú sabes, pues Laravel nos permite conectarnos a diferentes bases de datos, ¿no? Como MySQL, Postgre, SQL Server, SQLite, por ejemplo, y entre otros, ¿no? Muchas cosas. Y para eso se tiene que hacer algunas cuantas configuraciones, unos cambios, ¿no? Y en este caso vamos a trabajando con MySQL. Entonces, una vez que tú configuras ya pues tu .env, el archivo, te vas a dirigir en lo siguiente. En este caso puedes usar la terminal de Visual o si no puedes usar el símbolo de sistema. Y tú vas a ejecutar PHP Artisan Migrate y se va a crear todas tus tablas. Si te crean todas las tablas, ya como tú puedes ver aquí, entonces estás conectado a la base de datos correctamente. Estas de aquí, lo que tú puedes ver, las 4 tablas, pues se crean automáticamente cuando tú creas un proyecto en Laravel. Ya, nosotros hemos ejecutado el comando lo siguiente. Para crear una nueva migración, PHP artisan make, y aquí pues vamos a poner migración create roles table. Con esto, ¿qué le estoy diciendo? Quiero que me crees una nueva migración llamado roles. Ya, entonces, tú das enter nada más, ejecutas este comando y se va a crear tu migración. Ya. Entonces, yo en este caso lo voy a borrar porque yo ya lo tengo ya. Entonces yo me voy exactamente a los roles. Y pues aquí nosotros hacemos algunos, digamos, algunos ajustes, ¿no? Para que, qué atributos va a tener nuestra tabla de roles. Entonces, nosotros ponemos aquí table, ya, table, flechita, integer increments y yo pongo el ID role. Pero cuando nosotros creamos una migración, si yo me voy, por ejemplo, aquí en user, tengo por defecto, siempre nos va a crear con ID. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ID, cuando yo ejecuto esa migración,
la tabla se va a crear con ese atributo, con ese nombre, ID, que por defecto ya viene pues con primary key de tipo unsigned y big increments. ¿Ya? Entonces, pues aquí yo estoy haciendo un cambio. Luego va a tener otro nombre de atributo, que es el nombre del rol, ¿no? Como tú puedes ver, aquí lo he quitado lo que es el table timestamps, que exactamente lo que es registrar la fecha y la hora en que se ha registrado, pues, una información a la base de datos, ¿no? O la fecha y la hora en que hemos actualizado esa información. Para eso sirve lo que es el timestamp. Pero para este ejemplo no lo voy a considerar, no es necesario. Sirve exactamente como ese timestamp es como un mini auditoría, ¿no? Que fácilmente lo podemos hacer con un trigger, ¿no? Mucho más eficiente. Pues una vez realizado esto, tú vas a ejecutar nuevamente las migraciones. Ya PHP Artisan Migrate. Y lo que va a hacer pues es nada más crearse esa tabla de roles. Seguidamente, tú vas a crear un modelo. ¿Por qué un modelo? ¿Ya? Tú ya sabes cómo crear un modelo PHP Artisan Make Model y el nombre del modelo. Aquí vamos a hacer algunos cambios. Vamos a poner con qué tabla vamos a trabajar aquí, cuáles van a ser sus atributos y también vamos a indicar cuál es su clave primaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos creado esta tabla, esta migración, lo estamos aquí configurando, digámoslo así, en este caso añadiendo sus atributos, yo aquí lo puse como ID role. ¿Ya? Por eso es que aquí yo lo pongo primary key, porque ya no es por defecto ID, sino que cambian ID role. Porque si yo no hago estas configuraciones aquí, al momento de usar, por ejemplo, hacer las consultas con Eloquent, en este caso, que ya viene en Laravel mismo, exactamente lo que es el ORM, nos va a salir un sinfín de errores si no hacemos esta configuración. Y también aquí, el timestamps. Como nosotros no estamos considerando pues lo que es aquí el timestamps, ya sabes para qué sirve. Por eso aquí lo desactivamos, o sea, lo pongo en falso, que no voy a usar eso de ahí. ¿Está bien? Y ahora sí pasemos al tema, que son los seeders, ¿no? Entonces, para yo crear un seeder, bien tú puedes usar aquí la terminal de Visual Studio Code o puedes usar pues lo que es el símbolo del sistema. En este caso yo voy a usar el símbolo del sistema, que es más conocido como CMD, ¿no? Entonces, pues nos dirigimos a nuestro proyecto y para yo crear un seeder vamos a ejecutar el siguiente comando, php artisan make seeder y después de ello voy a poner el nombre del seeder. En este caso yo lo voy a poner role seeder. De esa manera se va a llamar el seeder que yo voy a crear. Entonces aquí, como tú puedes ver, nos vamos a database, nos vamos al paquete seeder y dentro de ello tenemos dos archivos. El primer archivo que se llama databaseseeder.php es la principal. Ahí es donde nosotros vamos a llamar a todos nuestros seeders que vamos a crear, ¿ya? Y lo vamos a ejecutar, ¿no? El otro es el archivo seeder que nosotros hemos creado, el role seeder. Abrimos ese archivo. Entonces, dentro del método public function run, ahí vamos nosotros a crear, pues, los roles. Y yo tengo exactamente un código aquí, ¿ah? Por lo tanto, yo lo pego y vamos a crear toda esta información. Como tú puedes ver solamente una vez nada más, tú lo escribes y cuando tú quieras esto ejecutar y tienes, por ejemplo, esa tabla vacío y quieres llenarla, solamente basta que tú ejecutes este seeder y lo va a llenar automáticamente esa tabla. Pero ahí sale el error. ¿Sabe lo que falta? Falta exactamente aquí poner use y poner roles. ¿Ya? Y ahí vamos aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora lo siguiente. Pero ahora, ¿cómo ejecuto este seeder? ¿Cómo yo lleno la información? Si yo aquí lo tengo vacío, ¿cómo lleno la información con este seeder? Para yo llenar la información a través de seeder, vamos a hacer de la siguiente forma.
Vamos a ejecutar el siguiente comando que es php artisan y el siguiente pues viene a ser lo que es el db dos puntos seeder class class y vamos a poner seguidamente pues el nombre del seeder y el nombre del seeder pues es role seeder. ¿Ya? Es eso exactamente. ¿Cómo hemos creado el rol? Perdón, el seeder, role seeder, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar exactamente. Este comando nos sirve para ejecutar un seeder en específico. Por lo tanto, yo aquí le doy en Enter. Pues aquí me dice que estoy haciendo algo mal. Ya me di cuenta. No es seeder aquí, sino que es seed nada más. Como tú puedes ver, cuando nosotros cometemos un error, automáticamente nos sale como una ayuda ahí, qué cosa debemos escribir, ¿no? Aquí divisible. Le damos Enter y automáticamente pues nos va a crear ese seeder, se va a ejecutar y se va a llenar la información con esos datos que hemos puesto ahí. Y como tú puedes ver, pues se acaba de llenar la información, ¿no? Entonces, eso de ahí es una forma. Ahora, la otra forma es pues dirigirnos al archivo principal que es database seeder. En este database seeder pues nosotros vamos a llamar a todos los seeder que nosotros creamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Is flechita y vamos a poner la función cal. Esta función cal lo que hace nada más es recibir todos los seeder que nosotros creamos. Primero, vamos a llamar al role seeder class. ¿Ya? Pero quizás tu pregunta sí, pero ¿qué pasa cuando yo tengo varios seeder y quiero ejecutar esos seeders a la vez? Todos los seeders. Para ello, pues, Laravel nos soluciona la vida en este caso, ¿no? Este método cal recibe un array, un parámetro arreglo, ¿ya? Y dentro de ese arreglo, nosotros podemos ejecutar varios seeders. Uno de ellos, por ejemplo, roll seeder, y seguidamente de una coma podemos exactamente seguir y llamar otro seeder, ¿no? Que nosotros creamos. Pero como en este caso nosotros no vamos a llamar otro seeder, por lo tanto nosotros lo dejamos ahí nada más. ¿Sí? Como solamente tenemos un seeder, lo dejamos ahí. Entonces ahora, ¿cómo ejecuto este seeder? Desde el archivo principal que es database seeder. Ejecutamos de la siguiente manera, php artisan y aquí pongo db seed. Con esto automáticamente pues también se está ejecutando lo que es el seeder. Si pongo aquí, como tú puedes ver, se nos ha duplicado la información, ¿no? Se ha creado nuevamente. Entonces le voy a dar un concaten y automáticamente pues y se acaba de limpiar. Como tú puedes ver, nosotros hemos ejecutado esto de aquí y se ha ejecutado el archivo rollseeder, ¿no? Porque ahí hemos especificado ese rollseeder. Otra forma, por ejemplo, es cuando tú quieres ejecutar un seeder, quieres crear la migración y a la vez quieres ejecutar los seeders que tienes ya creados, ¿ya no? O sea, cuando te pasan un proyecto a ti, posiblemente ya tenga esos datos de prueba. Te dice ejecuta esas migraciones y los seeders a la vez que tienes ahí. Entonces, ¿cómo lo haces? Ejecutar las migraciones y los seeders. Para hacer eso vamos a ejecutar el siguiente comando, php artisan, array fresh. Eso lo que hace exactamente es eliminar y crear las migraciones y poner, pues, seed. Con esto automáticamente lo que va a hacer, se va a eliminar la migración que tenemos en la base de datos, se va a crear la migración y va a ejecutar los headers que tenemos creados. Entonces vamos aquí y como tú puedes ver, pues aquí se nos acaba de crear las migraciones y a la vez ejecutar los headers, ¿no? Y lo rellena automáticamente. Y pues con esto ya estamos culminando acerca del tema de los seeders. En el siguiente video estaremos viendo de cómo hacer los factories, que es muy parecido a los seeders, pues con eso ya con los factories nos ayuda pues a almacenar miles de datos, ya, pero esos datos son falsos.
¿ya? Que podemos almacenar, por ejemplo, 1000, 2000, muchos datos, mucha información en una tabla de manera rápida, ¿ya? Como mencioné, esa información, esos datos son falsos. ¿Está bien? Entonces, pues eso estaremos viendo en el siguiente video. Y quedamos pues ahí. Chau, chau.